Hace días, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el primer informe trimestral de 2020, en el que destacó lo que ha hecho su gobierno en política social, en seguridad y salud, pero también comunicó lo que sería su proyecto para activar la economía, el cual fue fuertemente criticado. Este es un informe de Julián Ecuri, en el que nos hace el planteamiento y además nos presenta las distintas visiones políticas en territorio mexicano. Esta crisis es pasajera, transitoria. Pronto regresará la normalidad. Venceremos al coronavirus, reactivaremos la economía. El último informe del presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó las medidas con las que México enfrentará la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19. La creación de más de 2 millones de puestos de trabajo en 9 meses, otorgar créditos a trabajadores formales e informales, continuar con las obras del aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, reducir el sueldo de funcionarios de alto nivel y eliminar aguinaldos, eso sería de subdirectores hasta el presidente. No se crearán ni aumentarán impuestos, devolver el IVA con prontitud a contribuyentes como lo solicitaron empresarios y por último no aumentar el precio de los combustibles. Medidas que no fueron bien recibidas por políticos, gobernantes y empresarios, quienes manifestaron que pese a la emergencia sanitaria no se presentó un plan claro para afrontar la crisis. El presidente perdió una oportunidad única para presentarse como un jefe de Estado fuerte y que tiene este tema en sus manos. Él prefirió irse por todos los rollos de la 4T, que sigue diciendo que la oposición los está atacando. Dijo muchas cosas excepto una estrategia de cómo vamos a enfrentar en este momento todos los rubros necesarios que el coronavirus puede dañar. Sin embargo, miembros de su partido salieron en apoyo afirmando que López Obrador sí cumple y muestra de ello es que no incrementarán los impuestos. Después de escuchar los avances de la Cuarta Transformación en el informe del presidente López Obrador, nos damos cuenta que el Plan de Nación está en marcha. AMLO cumple y sin duda, AMLO, estamos contigo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Expertos en materia económica consideran que el plan de rescate financiero es insuficiente y que no ayuda ni a empresarios ni a la población general. Las medidas que ha tomado el presidente Andrés López Obrador son insuficientes para el propósito y para enfrentar este momento de pandemia. Además, digamos, del reto que tienen las familias y las empresas mexicanas del aislamiento. Mientras tanto, la cifra de contagios por COVID-19 en México asciende a más de 2.000 casos, 125 muertes y 634 personas que han logrado vencer la enfermedad. Quiero saludar a esta hora a Mariana Moguel Robles, consejera nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y exdiputada local en la Ciudad de México. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a ti y a todos los que nos están siguiendo. Bienvenida. Hemos escuchado, hemos visto, hemos leído este informe a propósito de este planteamiento económico que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, una revisión de ese tema financiero. Pero pues buscando con pinzas no encontramos algo que sea nuevo, que sea distinto a lo que antes había dicho, una posición que ha sido calificada en ocasiones anteriores de populista. Así es, nos queda clarísimo que ayer el presidente de la República desaprovechó una oportunidad histórica. Esperábamos los mexicanos y las mexicanas no todo un esquema de política económica y sin duda también de política social que nadie, por lo menos en mi caso, no percibimos y sin embargo aumenta la preocupación ante la contingencia de esta pandemia del COVID-19 que estamos viviendo, que principalmente sin duda padecen aquellos y aquellas que viven al día y que no solamente están preocupados por su salud, sino también por los temas económicos. Entonces, una vez más, vimos un presidente vanagloriarse de temas que sigo sin comprender y sin una respuesta clara y contundente que la mayor parte de mi nación, de México, estábamos esperando. ¿Y qué era lo que estaban esperando para los partidos políticos que forman un frente que se opone a Andrés Manuel López Obrador? ¿Esa propuesta cuál sería entonces?
Claro, bueno, primero creo que el sector empresarial, las macro, las micro, las medianas empresas no están pidiendo en ningún momento ni que se les perdonen pagos, ni mucho menos, sino que se pospongan. El gobierno, sin duda, debería de fortalecer el tema de que las pequeñas empresas, por ejemplo, pudieran posponer los pagos de rentas, de servicios como la luz, como el agua, entre otros, para que puedan justo irse a casa, para que puedan también apoyar a aquellos trabajadores que dependen de ella. Pero también uno de los grandes ejemplos, hubo un programa en el sexenio pasado que es Prospera, que tenías un padrón de 7 millones de mujeres. 7 millones que son las cabezas de familia y que sin duda son hoy las más afectadas porque son las que salen a trabajar, las que sacan adelante sus hogares, las que se quitan el pan de la boca por sus hijos y que podrías utilizar este padrón para sin duda apoyar económicamente a todas estas jefas de hogar. Tienes empresarios que desde hace tiempo plantearon un plan económico, que plantearon opciones al gobierno, ¿no? Y encontramos un presidente que no escucha, un sistema de salud que no es fallido actualmente. Lo vimos en el momento que se han retirado los tratamientos, el presupuesto para el tratamiento de las personas con VIH, que los niños con tratamientos de cáncer hoy padecen el no encontrar medicinas, pues sin duda hoy nuestro sistema de salud no está preparado para hacer un frente al COVID-19. Y también un punto bien importante, pruebas. Yo estoy segura que ni siquiera tenemos los datos reales de contagios en nuestro país. ¿Por qué? Porque no se están haciendo las pruebas. Y encontramos gobernadores en estados que han querido contratar empresas para poder realizar las pruebas suficientes y enfrentar la realidad que el mismo gobierno federal trunca. Tenemos que hacer pruebas para saber exactamente en qué punto de la contingencia y de la curva nos encontramos y sin duda vemos hoy un presidente negligente e irresponsable. Tú dices pruebas, pero más que una irresponsabilidad no podríamos estar frente a una intención política de no hacer esas pruebas, de no anunciar más de 2.000 personas contagiadas, por ejemplo. Entonces, si no se hacen las pruebas, no se cuentan las personas contagiadas y, por tanto, no existen, realmente no están. Exactamente, esa es una de las grandes preocupaciones. Yo creo que los números que hoy el gobierno federal nos anuncia todos los días no son reales. Pero además nos habla de cosas que en lo particular me preocupan no solamente por el presente, sino hacia el futuro. Habla de la desaparición de fideicomisos. Yo me preguntaría, en el sexenio pasado se creó un programa que se llama Seguro de Jefas de Familia, que protegía a los niños que su mamá moría a cubrir los estudios hasta que concluyeran la universidad. Este fondo depende exclusivamente de un fideicomiso. Al desaparecer estos fideicomisos del que él tanto habla, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con programas tan importantes que cubrían o tenían esta cobertura como el seguro de jefas de familia? ¿Qué va a pasar? Nuestro país ya va a empezar en la contingencia, en la parte de huracanes. Todo lo que correspondía al Fondo de Desastres Naturales, en donde va a estar, cómo vamos a reaccionar ante estas contingencias. Y al no estar haciendo pruebas, como tendría que estar sucediendo para tener la realidad, entonces seguimos subdiagnosticando y, por supuesto, minimizando hoy un problema que, si vemos, no necesitamos miles. Basta una persona para tomar acciones en concreto y acciones reales, como en otros países sucedió y como en otros países sus jefes de Estado han asumido con responsabilidad. Pero en México vemos un presidente que le ha bajado el salario a sus funcionarios, que está dispuesto a donar su propio sueldo. Es que eso no es suficiente. Por supuesto que no se trata de quitarse sueldos y tampoco de quitar los aguinaldos, porque además esto es una violación a un derecho laboral. Tú no puedes desaparecer los aguinaldos y además me parece increíble que sigamos con el discurso de disminuir los salarios de funcionarios de servidores públicos que dan su vida al servicio público y que, por ejemplo, del aguinaldo
dependían no vacaciones, de su aguinaldo dependían estudios, colegiaturas, uniformes, en fin, un sinfín de cosas para sus hogares. Seguimos en la demagogia, seguimos en el discurso falso, en un discurso que parecía más bien un informe de gobierno y no que corresponde de verdad al anuncio que el presidente tiene que estar haciendo a una nación que hoy, una vez más, hemos visto cómo la sociedad supera al gobierno. Los que nos hemos quedado en casa lo hicimos porque lo decidimos, pero hay que pensar en todos aquellos que tienen que salir porque de eso depende su vida, de poder vender en el puesto, de que los tianguis están cerrando. Todo eso, ahí se tendría que estar enfocando una política económica, por supuesto, y también social. Sí es momento de apoyar a la gente económicamente, pero de una manera ordenada, organizada. Para eso tienes padrones, para eso contabas con grandes programas y, por supuesto, un sistema de salud que no es ahorita, que nos ha mostrado que no está cumpliendo porque el INSABI, sin duda, no ha podido implementarse de la manera como lo proyectó el gobierno federal. Pero yo te voy a insistir, Mariana, hay más recursos, se está rifando el avión presidencial, entonces ahí también hay más dinero que podría utilizarse. Esto es lo que dice el presidente. Dice y habla de vender, de subastar, casas y no sé cuánto. Yo creo que lo que los mexicanos queremos escuchar es una política económica y una política social que nos dé tranquilidad. Y sobre todo a todos aquellos que todavía siguen saliendo, que no lo hacen de una manera irresponsable. Yo el otro día visité un restaurante que lleva 40 años abierto y que en lágrimas me decían que posiblemente era su cierre completamente. Yo estaría pensando en cómo fortalecer a todas estas microempresas de los cuales miles, millones de personas trabajan y que pudieran quedar en casa. Pero además, tener la tranquilidad de que pudiéramos un sistema de salud y por lo menos aplicarnos la prueba. Pero aquí hay que reconocer que ni siquiera se están haciendo las pruebas que corresponde hacer. Entonces no estamos sobre una realidad. Lamentable la situación. Quiero agradecerle a Mariana Moguel Robles, es consejera nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ex diputada local de la Ciudad de México, por haber estado aquí con nosotros. Hasta la próxima, Mariana.